Santa Madre. Ya estoy en el aire con Ricardo Uceda. Le digo, ¿desde cuándo te conozco? Creo que desde el 95. Él era el gran jefe de la unidad de investigación del comercio. Y desde ahí, bueno, Ricardo ha trabajado en tantos medios de comunicación. Ahora está haciendo unos artículos súper interesantes que se llaman El Informante en el Diario de la República. Yo no dejo de leerlos cada vez que hace sus entregas. También en la revista Poder. Ahí también hace grandes artículos y, por supuesto, ha publicado uno de los libros que son imperdibles para todos los que siguen el periodismo de investigación, que se llama Muerte en el Pentagonito. Hoy estoy con Ricardo Uceda, uno de los periodistas que más ha investigado o más ha, digamos, le ha dado forma y ha tratado de que se entienda muy bien lo que pasó en Ancash, con la Centralita, con la red de Álvarez, y ahora también está con la lupa puesta sobre Orellana Rengifo. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido al programa. Ricardo, ¿desde cuándo estás investigando para empezar a la región de Ancash, a César Álvarez, a todo lo que ha ido pasando y destapándose? ¿En qué momento empezó tu interés periodístico? Bueno, el interés de tiempo, pero porque yo hago varias cosas y no escribía sistemáticamente hasta el año pasado, pero diría yo que en el segundo semestre del 2013 empecé en realidad por una consultoría a leer procesos que había de corrupción en Ancash, ¿no? Entonces había una cantidad increíble de acusaciones que eran archivadas. Hice una relación de muchísimos expedientes, casi todos por obras inconclusas. ¿Archivados en qué? En las fiscalías. En la fiscalía. No llegaban ni siquiera a hacer no, había una enorme cantidad de procesos que no terminaban, que quedaban por ahí, ¿no? Y entonces... ¿Eso fue lo que te llamó más la atención, Ricardo? La cantidad de denuncias que había, porque en el Perú hay muchas denuncias contra todas las autoridades, pero esta era un cúmulo realmente impresionante. Y también otras cosas que venían publicándose en la prensa local, porque hay varios periodistas que han publicado, son muy varios. Y en Chimbote, porque si bien es cierto que en Chimbote había una prensa adicta al presidente regional, también hay prensa y periodistas que han publicado. Entonces uno podía leer cosas increíbles y asesinatos. Entonces eso me llamó la atención y lo que fui publicando fueron, digamos, fragmentos o historias chicas, pero que en lo fundamental otros habían investigado, o otros habían dado. Fuiste recopilando y fuiste yo armando el esqueleto. Traté de poner la información significativa y la que, claro, comprobaba, porque empecé a hablar con fiscales, con procuradores, y entonces era un cuadro realmente impresionante lo que pasaba en Ancash. ¿Con qué lo comparas, Ricardo? Porque tú has investigado muy bien el periodo del fujimontesinismo, has hecho uno de los estudios, creo que una de las investigaciones más polémicas en su tiempo, y tú has desnudado la verdad en el caso de Leonor La Rosa, por ejemplo. Has estudiado muchísimos casos. Yo creo que es original esto, porque se da en primer lugar en una región donde hay un poder muy grande de un presidente regional, y en general todos los presidentes regionales tienen mucho poder, y pueden cooptar a las autoridades regionales, cooptan a la policía, cooptan de alguna manera, de diversas maneras, ¿no?, al Poder Judicial. De esto se ha hablado poco, pero yo creo que el Poder Judicial en el Santa, que involucra a toda esta región, ha sido muy permisivo, algo que todavía no está investigado. Porque ahora la luz está sobre el Ministerio Público, pero no se está hablando de los jueces corruptos. Ni tampoco de la policía, ¿no? Porque todo esto ha pasado... entonces... ¿Y todo era vía compra, vía sobornos? Bueno, diría yo, es una hipótesis, ¿no? Creo que había tanto dinero en Ancash, especialmente en Ancash y por el Canon, entre el 2010-2011, que este dinero sirvió para una gran corrupción, y después los candidatos a alcaldes y a todo tipo de representación, pues se beneficiaban con bolsas, ¿no? Bolsas, y probablemente proveedores, contratistas han digamos, invertido, han gastado dinero
este proceso de corrupción, y así comienza, y luego me parece que todo esto se le desborda a Álvarez, ¿no? No sabemos si él es el jefe o si esto se desbordó. A eso quería llegar. Esta es una red donde el hilo del tejido es la plata, ¿no es cierto? Claro. De todas maneras. Duda, y ¿no? plata... Una gran corrupción, ¿no? Plata por recursos propios del gobierno regional, pero aparentemente también plata del narcotráfico. Eso es lo que se está investigando y dicen que hay, bueno, en la Procuraduría de Lavado de Activos y de Narcotráfico hay toda una investigación en reserva, que creo que tú también la sabes, que se está tratando de ver hasta qué punto había, cuánta plata era proveniente del narcotráfico. Pero yo te quería preguntar sobre ese tema, Ricardo. ¿Álvarez habría estado solo o ha habido alguien por encima de él que ha ido armando todo? O sea, ¿me dejo entender con la pregunta? ¿Él actuó por cuenta propia? Bueno, Álvarez tiene una trayectoria que es la de un emprendedor político que sale de un barrio, ¿no? Y entonces en el camino se alía con Solidaridad, se alía con Benítez, ¿no es cierto? Hace varias alianzas. Pero se alía con Nolasco, que era el jefe de Construcción Civil. Construcción Civil. Eran amigos. Sí, claro, era su aliado, ¿no? Sí, claro. Entonces, hay una enorme cantidad de plata en inversión para obras. Y entonces eso fuerza la corrupción, y creo que para repartir ha tenido que tener cómplices, ¿no? Sí, es decir, eso no puedes hacerlo solo, ¿no? Y luego con las denuncias han venido otro tipo de complicidades, creo yo ya, con autoridades de la región y después con autoridades en Lima. Creo que tenemos que hacer la presunción de que también ha habido corrupción, esto a nivel de presunción desde luego, con autoridades en el Ministerio Público, ¿no? Por eso es tan importante, me parece, exigir una investigación severa, eficaz, a los máximos representantes del Ministerio Público. ¿Tú crees que se tiene que investigar a Peláez y a Ramos Heredia? Sí, de hecho están investigados, ¿no? Están en el CNM investigados. Sí, pero la gran pregunta, ¿confías en el Consejo Nacional de la Magistratura? La verdad no, pero podría ocurrir que actúe bien en este caso, ¿no? De acuerdo a las pruebas, desde luego, ¿no? Porque el CNM, no olvidemos que es el culpable o el responsable, para decirlo más exactamente, del nombramiento de los fiscales de esta cúpula del Ministerio Público que tenemos. Por eso te decía, ¿cómo confiar si ellos mismos los han nombrado? Sí, pero puedo confiar o no, no es tan importante. Dice, yo confío o no confío, pero el hecho es que ellos tienen que determinar si han cometido falta grave en relación con Ancash, tanto el señor Ramos, que es el actual fiscal, como Peláez Bardales. Y también pienso yo que el Congreso debería investigar. Bueno, eso por fin creo que se va a empezar a abrir la luz en el túnel. Pero tú sabes que prima siempre el interés político, ¿no? Es muy interesante saber cómo va a actuar el Partido Nacionalista. Ellos pueden estar un poco intimidados por el hecho de que el señor Bustamante Locio, ¿no es cierto?, sí, Martín, pueda dar información de la pareja incómoda, presidencial, ¿no?, de la campaña. Pero esto va por encima, o debe ir por encima de cualquier interés o temor específico, ¿no? Porque Ricardo, el sistema judicial y de justicia está muy mal, ¿no? Has tocado un tema muy importante y te quiero hacer esta pregunta. Tú has escrito en La República que la elección de Ramos como fiscal de la Nación ha planteado una serie de maniobras que se realizarían para elegir a quien más acomode a determinados grupos, ¿no? Por otro lado, el jefe de seguridad de Álvarez pertenecía, ¿no es cierto?, a la Policía Nacional del Perú. Álvarez habría becó de hecho a 12 jueces. Los fiscales estaban amenazados de muerte. La fiscal Vilcatoma, que ahora pertenece a la Procuraduría, ha sido una mujer con amenazas de muerte, que no dormía, etcétera. Y bueno, la propia procuradora Julia Príncipe nos ha contado cómo ella tiene ahora 2 personas que la cuidan, cómo ella habló con Peláez, le mandó un oficio, en fin, no se ha resuelto. La
La pregunta que yo te quería hacer es esta, y ahora que acabas de nombrar a Martín Belaúnde Locio. En nuestras investigaciones, y tú lo sabes además porque también lo has escrito, están estos supuestos pagos que se hizo a Nadine Heredia, ¿no es cierto?, a través de soluciones capilares, a través de la palma de aceite de palma, ¿no es cierto? Hay quienes dicen que habría vínculos también entre la publicidad que cae para la primera. Bueno, Martín Belaúnde, cuando yo lo entrevisté antes de que luego esté prófugo, él dijo rotundamente que ponía las manos en el fuego por la pareja presidencial. Y además dijo, él y Benítez dijeron que podían creer que de repente Álvarez habría caído en una suerte de corrupción, pero que autor intelectual del asesinato de Nolasco no era. Y eso te quería preguntar. ¿Qué piensas tú, Ricardo? Son varias, yo sé, tengo... tres preguntas bien importantes y disímiles, ¿no? Primero, había un régimen de terror de los fiscales en Ancash, ¿no? ¿Cómo es posible que esta fiscal Vizcatoma, cuando estaba a cargo de la investigación de la centralita, haya tenido que dormir una noche en cada casa, ¿no? Así es. Porque la amenazaban interrogando, que el otro fiscal Toledo tenía un colchón en la fiscalía, porque lo amenazaban y claro, tenía temor legítimo de dormir en su casa. Sí, claro. Entonces eso es como si uno estuviera en una zona tomada por una mafia, ¿no? O sea, es inconcebible lo que ha pasado ahí y creo que por eso es ilícito suponer que tenía una protección suprema, mayúscula, ¿no? Que hay que investigar, ya lo hemos visto. Luego, no sé exactamente qué vinculación o responsabilidad tenga el señor Bustamante Belaúnde Locio. Probablemente estuvo muy vinculado con la campaña, ¿no? Con sí, claro. En la primera campaña de Humala él estaba muy adentro. Naturalmente, creo que debe ser investigado, ¿no? Todos sus ingresos, qué hacía, cómo hacía. Es decir, él tiene una investigación que tiene que ser muy severa en términos de lo que corresponde a Ancash. Ahora bien, no quisiera ir más allá en lo que respecta a si actuó ilícitamente o no con relación a los pagos que le hizo a Nadine Heredia, ¿no? Pero sí creo que tenemos una especie de cáncer en la política peruana, porque todo el dinero de las campañas, no digo solamente de los partidos nacionalistas, que tenemos muchas sospechas, es negro, ¿no? Todo. Entonces, eso es muy común en América Latina, ¿no? Bueno, ahora mira lo que ha salido. Pero ese es el origen de la corrupción, si lo quieres ver de cierto modo, sí, ¿no? Sí, claro. Entonces, y ahí no hay transparencia, de todos los sectores, izquierda, derecha. Entonces, eso es evidentemente algo que puede dar sorpresa después, no sé. Vamos, me permite decir una pausa, Ricardo. Le quiero preguntar mucho a Ricardo Uceda sobre Rodolfo Orellana Rengifo. Cuando, lo voy a volver a decir para que nos quede claro a todos, cuando nosotros empezamos a investigar a raíz de la muerte de Ezequiel Nolasco, todo lo que pasaba en Ancash, dos nombres empezaron a surgir siempre, bueno, hasta tres. Benítez, que vino varias veces al programa, Martín Belaúnde Locio, a quien logramos entrevistarlo y hoy está prófugo, y el tercero, y yo decía públicamente, por Dios, ese señor Rodolfo Orellana Rengifo tiene que venir, este nombre. ¿Por qué? Por COPEX, por las cartas fianzas falsas que había en el gobierno regional y en las obras inconclusas. ¿Qué sabe Ricardo Uceda de Rodolfo Orellana? Sabe bastante. Después de la pausa nos va a contar.